que literal acabo de llegar. Aloha amigos y bienvenidos a un nuevo video, a una nueva reacción de este canal. Literal, o sea, mucho literal el día de hoy con la palabra esa, pero es que sí, acabo de llegar. Y bueno, me enteré muchísimo desde ayer. Evidentemente tenía la alarma, la notificación para el video de qué más quieres, evidentemente. Mayday otra vez, nuevamente a todo el Army, ¿no? De The Warning, a todos los guaguas que están por ahí. Que también les tengo que agradecer muchísimo a ustedes. Porque hay muchos fanáticos de The Warning que se quedaron aquí en el canal y ustedes son siempre bienvenidos. A mí, de verdad, ahorita es top 1 de bandas que me gustan. Estoy súper contentísimo con todo el meollo, con toda la venta de boletos que se han hecho, de que ha hecho puro sold out, tanto en Europa como cuando vienen acá hasta el próximo año en el Auditorio Nacional, y ya vendieron una fecha. Feliz y contento, feliz y enojado, ¿no? Como dirían con el meme de los Simpson, porque no alcancé boleto para ese día, porque no pensé que se iban a agotar tan rápido. No pude comprar boleto, pero abrieron una segunda fecha y ahí vamos a estar atentos. Tenemos que estar atentos todos porque mientras más vayamos a apoyar a The Warning, muchísimo mejor. Este es mi feed de inicio de YouTube. Esto me define literalmente, porque mira, podemos ver obviamente que normalmente hay más videos de The Warning aquí, haciendo bola, ¿no? Todo mi inicio, pero aquí vemos evidentemente que me lo pusieron aquí, que lo hubiera visto en el momento en el que salió, pero dije vamos a hacer una reacción, ¿no? Vamos a hacer una reacción, que también una disculpa en la reacción anterior por el tema del copy, por el tema de tal. Les tengo que explicar, amigos, que no puedo reaccionar como tal, porque una vez ya me pasó que me pusieron un strike a este canal y no podemos ir con un segundo porque ese strike tiene consecuencias. Entonces no puedo poner el video de corrido. Entonces esto va a estar editado de forma que ustedes también lo puedan disfrutar. Seguramente va a haber partes del video. Me encantó cómo hicieron las cuentas de Instagram Disciple de Pau y todas estas cuentas de The Warning que estaban haciendo teorías sobre qué iba a pasar en este video. Pues bueno, por fin lo vamos a ver aquí el día de hoy. Pero eso sí les voy a decir, si quieren ver el video original, sin trabas, sin mi voz perturbante, que yo sé que a veces molesto mucho de la forma que hablo y detengo el video en las reacciones. Ese es el sello de las reacciones aquí en el canal, y los que están de hueso colorado lo saben. Como ahorita que ya me tiré casi 3 minutos hablando antes de darle clic. 3 días después. Bueno, caray, les quería decir esto me define a mí. Mira, tenemos el Pau de karaoke aquí, el karaoke Pau. 6 horas y media después. Mientras saltamos el anuncio, les digo que, como les digo, todo está en la descripción del video, el video original, todo lo que tenga que ver con The Warning, boletos inclusive para el Auditorio Nacional acá en México, y bueno, pues bueno, vamos para allá, vamos a hacer nuestras teorías. Ya tenía muchísimas ganas de ver esto, no saben las ganas que me aguanté para hacer una reacción para ustedes, así que, no sé cómo vaya a estar editado, de verdad lo siento mucho de que no pueda ponerlo corrido, pero voy a tratar de editarlo de una forma, pues bueno, diferente, distinta, como ya saben, el sello de aquí del canal, pues, evidentemente de todas las partes las quiero ver, así que quién sabe cómo vaya a quedar la edición al final de cuentas. Perdonen por la introducción súper larga, seguramente también la recorté, porque para mí fueron casi 5 minutos, para ustedes no sé qué, pero bueno, mucho texto. Vamos, bajemos las luces, perdón, quitemos todo y subámosle al volumen, que se viene video de una de mis canciones favoritas del nuevo álbum. Vamos para allá. Bueno, yo lo voy a ver de corrido, evidentemente, pero no sé cómo voy a quedar en edición. Por cierto, dirigido por Pau, Vamos para allá. Top 2. Mira, el alter que nosotros estábamos teorizando, ¿no? Que es el alter, son los alter ego, ¿no? Las versiones hombres de nuestras queridas chicas, ¿no? De nuestras queridas guaguas. Aquí está. Hombre, hay una parte que sí vi. Mira, esa lotería, guaguas, esa lotería la necesitamos. Necesitamos esa lotería en el merchandising, por favor. Excelente. La Pepsi, claro. Ojito aquí, publicidad gratuita, publicidad en la Shadow, Shadow Publicity de Pepsi, que evidentemente Pepsi las quiere muchísimo y que seguramente yo estoy segurísimo de que después de lo que viene, porque yo creo que estamos de acuerdo que es la época, o va a ser el año dorado de The Warning, que ha ido pam, o sea, cada año va creciendo más, y porque creo que tiene una estrategia de merchandising, de marketing impresionante. Todo el trabajo que está detrás de The Warning es increíble, y eso hay que decirlo. Así que estoy seguro que después de este álbum y de todas las giras en Europa, de la gira por Japón, de absolutamente todo, cuando lleguen acá 2025, o sea, yo te aseguro,
te digo que si eres fan de The Warning y que tienes la posibilidad de comprar boletos para el Auditorio Nacional con esta nueva fecha y quizás, no sé, a lo mejor una tercera fecha, vayas a verlas porque en el 2025 The Warning va a ser un boom impresionante. Yo lo sé. Estamos con la producción para hacer la primera dirección de Pau, que lo hizo en conjunción con Iván, ¿no? Que es el que normalmente produce los videos también. Para ser el primero, todo ha quedado con el diseño de producción increíble. Esto lo vi. Este plano, en primer plano del... Aquí está la cara de Dani. Esto es muy Dani, en conciertos. Me cae hasta todo el audífono que era ese. Las guaguas. Dime, ¿qué más quieres? Esto lo voy a cantar a todo pulmón, en el auditorio o en cualquier fecha que vaya. La rosa azul. Ahí está. Que el azul es normalmente... A ver, voy a tratar de enfocarme un poquito porque quiero saber también la historia, ¿no? Cómo va, como tal. Pulpo, supongo, ¿no? Dándole la rosa. Dime, ¿qué más quieres? Bueno, me equivoqué. Y la llave. Dime, ¿qué más quieres? Madre mía. Mira los créditos. Dirección de Paulina Villarreal e Iván Chávez. Rudy ahí está con la producción ejecutiva. Roberto Niebla, aquí están absolutamente todos los que actuaron. Y mira, aquí tenemos la lotería. La lotería evidentemente que necesitamos. Oye, un merchandising de esta lotería con, no sé, inclusive lo podemos ayudar en esto el fandom. Porque creo que estamos de acuerdo que The Warning tiene uno de los mejores fandom. Bueno, aparte el hate, ¿no? El hate que tienen absolutamente todas las bandas y que vas a tener... No importa lo que hagas en tu vida, o sea, todo el mundo tiene haters en las sombras y pues bueno, evidentemente cuando eres público, o figura pública mejor dicho, pues sale más a la luz. Pero creo que lo que caracteriza a The Warning de verdad es ese crecimiento que ha tenido exponencialmente y evidentemente el fandom que tiene. O sea, de verdad, yo he conocido muchísimos gracias a los videos que he hecho aquí el amor al arte y exclusivamente los que tienen que ver con The Warning porque se ha convertido desde que inició... No, desde finales de 2023 las conocí. O sea, no tengo mucho, la verdad, tengo que ser sincero. Pero ha sido el tiempo justo en donde empezaron a sacar temas como Sick, como Hell You Call a Dream, you know, me sale los Spanglish también. Y este video de verdad, o sea, me encanta de verdad. A lo que quiero llegar es que creo que estamos viviendo una época dorada para el rock. Y para un nacimiento, por así decirlo, de uno de los artistas, bueno, artistas no, un trío, un power trío, digamos banda, grupo, de México, que de verdad es como que súper original, ¿sabes? Es como que lo que está sucediendo con The Warning no sucede normalmente, o no se ha visto en mucho tiempo, mejor dicho, creo que esa es la palabra, con otro artista, con otra banda en general, ¿no? Aquí está. Y mira, evidentemente no vamos a ser de críticos aquí de un video porque la producción creo que me ha gustado muchísimo, como les dije, el diseño de producción y el tema de ver alter egos, el tema de cómo es el concepto, ¿no? De un inculpamiento, ¿cómo se dice? El único pero quizás es, no sé por qué, como si fuera cine, ¿no? Como si fuera cine, salió en este formato flat, no sé cómo se diga esto. Y el tema de que evidentemente con la canción no tiene mucho que ver. Me da mucha risa esta parte en donde, aquí me recuerda mucho el video de Mort, cómo están cantando la canción. Y, o sea, no sé, se me hace muy gracioso. Y luego, aprovechando bien ahí un poquito para la publi. El final aquí evidentemente viendo cómo se verían como Scream Queens, nuestras queridas hermanas Villarreal. Y no sé por qué, es porque me encanta este pedazo, ¡Aquí está! Brutal. Para mí, ¿qué más quieres? Es mi segunda canción favorita en español. Creo que Martirio está un peldaño por arriba. Los elementos de la lotería, ¿no? Que sacaron. La llave, la rosa. Me encantan los alter ego. Cómo son igualitos. ¡La Pepsi Black! Guiño de Ale. Guiño. Esa es la escena del crimen, ¿no? ¿Quién es el muerto aquí? Me encanta que todos sean de su equipo de producción, todos los actores. Mira, Rudy es el sacerdote.
Traición, no sé si ellas trabajaban para ellos, trabajaban juntos, pero inculparon. Mira, porque allá está atrás el Alex, que es el igualito que Alex. El que murió es el chiquito, Paulo. Ah, no, ahí está Paulo, entonces no sé quién mataron. Da igual, ¿no? Supongo. Golpe de estado. Planearon la boda, evidentemente, o sea, para quedarse con todo. Verlo por segunda vez y sirve. Ahí está, ahí se quedan con la recompensa que evidentemente no nos lo dejan como cliffhanger. Todo lo que toca de Warning es oro. O sea, mis dieces, como siempre. Como siempre todo lo de Warning, ¿no? Y 2 mesecitos para su álbum.